Vayamos entonces a Romanos, estamos en ¿qué capítulo? ¿Se recuerdan, hermanos? No sé. Capítulo 12. Sí, ¿y qué nos hablaba el capítulo 12, hermanos? ¿Se acuerdan en líneas generales? Cualquier comentario, cualquier pensamiento, cualquier recuerdo es bienvenido. Deberes cristianos. Los deberes cristianos. ¿Y por qué aparecen los deberes cristianos? ¿A raíz de qué aparecen los deberes cristianos? De las misericordias Los de dones, Dios. ¿Perdón? los dones, Por los dones espirituales, sí. ¿Qué más? La ¿Qué más dice? misericordia. La misericordia del Señor que el apóstol Pablo había presentado anteriormente, ¿se acuerdan? Ahí en el capítulo, bueno, en todos los capítulos anteriores pues, de la carta, el apóstol Pablo había presentado distintos tipos de misericordia, que son, yo le llamo certezas, ¿cierto? Le he dado siempre, le vuelvo a dar con el tema de las certezas, hermano, pero creo que repitiéndolo harto nos queda allí, porque el Señor no nos va a demandar deberes sin Él antes habernos dado certezas. Siempre es así, en todas las escrituras uno puede ver cuando aparecen deberes, aparecen demandas del Señor, siempre están rodeados por certeza. Y acá preceden a los deberes cristianos las certezas enormes que son todas estas misericordias de Dios que hemos visto. ¿Se acuerdan? Misericordias como la justificación, como la redención, como la santificación, ¿verdad? Que son todo el proceso de la salvación, incluyendo también la glorificación al final. Entonces, tú tienes esa certeza, hermano, ¿no? ¿Tienes esa certeza? Que eso va a ser así. Recién conversábamos de una de las certezas que son promesas del Señor, pero son parte de sus certezas, como por ejemplo lo son, o lo es lo que es el tiempo futuro. ¿Cierto? Que son certezas que tenemos del Señor en nosotros y que vamos a estar para siempre con el Señor, alabando al Señor, glorificándole, viviendo un bienestar, una vida plena, en donde ya no habrá más sufrir, no habrá más llanto, y esas son certezas que tenemos nosotros. Bueno, y clamamos al Señor como lo decía el apóstol Juan, ven Señor Jesús, ven, aquí te estamos esperando. Y es tan importante, hermano, que nosotros consideremos siempre las certezas que tenemos. Bueno, y a raíz de esas certezas, vuelvo al capítulo 12, es que aparecen estas demandas que son maravillosas, hermano, que son maravillosas. La primera demanda, ¿cuál es? Que aparece acá. A ver, vean, por favor, vayamos, el día de hoy lo que quiero hacer es, retomando estos estudios, que tengamos una pequeña conversación, porque hay un tema que a mí me necesito que lo conversemos, y que quede claro. Bueno, respecto a esto, ¿cuál es la primera demanda que aparece acá en el capítulo 12? Presentar el cuerpo en sacrificio vivo. Presentar el cuerpo en sacrificio vivo, santo, ¿cierto? Esa es la primera certeza que aparece allí. Bien, entonces nosotros, ustedes la podemos marcar inmediatamente, marcarla así. Esta es una certeza, o sea, perdón, una demanda. Bueno, esta es una demanda. Después de tener la certeza que aparece ahí en el capítulo 12, versículo 1, ¿cuál es la certeza que aparece allí? ¿La puedes ver o no? Las misericordias de Dios. Claro, pues las misericordias de Dios. Ahí están esas certezas, misericordias de Dios, ¿cierto? Ya expliqué cuáles eran todas esas misericordias. Y aparecen las demandas. Y la primera demanda que aparece ahí entonces es presentar los cuerpos en sacrificio vivo santo. Bueno, que es lo único que puede agradar a Dios. Y si tenemos un Dios que es santo, 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 lo único que Él le agrada es que nosotros presentemos nuestra vida como un sacrificio, pero santo. Es lo razonable, por eso dice, esto es vuestro culto racional, es lo que es razonable para el Señor. Bueno, eso es lo razonable para nosotros, en realidad, se refiere a eso, para nosotros como cristianos, lo único razonable que para poder adorar a Dios es que presentemos nuestra vida en sacrificio santo. Ya,
¿Qué más? ¿Qué otra demanda aparece ahí? Allí. Versículo 2. ¿Aparece alguna, ven alguna demanda? No conformarse a este siglo. No conformarse a este siglo. Y eso es, ¿qué es, Amanda? ¿Qué es conformarse, no conformarse a este siglo? No seguir la corriente del mundo. Algo Claro, así. no tomar la forma, eso es conformarse, no tomar la forma del mundo. Sí. Y eso está relacionado un poquito con No, no tomar los valores, o sea, no acuñar los valores que el mundo tiene. El mundo tiene valores que son distintos a los valores de los creyentes, ¿o no? Sí, pues son distintos. Ahora bien, la demanda es no acuñar, no tomar esos valores que el mundo tiene como propios. ¿Hay otra demanda allí? ¿Pueden identificar alguna otra demanda allí en el versículo 2? Transformarnos por medio del entendimiento. Sí, pues. No es solamente no hacer algo, sino que hacer algo también. ¿Se dan cuenta, no? Es ser transformados el entendimiento. Bueno, vamos a volver acá más ratito porque es súper importante esto. Entonces ya tenemos, miren, en los primeros versículos tenemos tres demandas. Tres demandas: presentar el cuerpo en sacrificio vivo, no conformarse al mundo y transformar el entendimiento. Bueno, enseguida, tres demandas que el Señor y el apóstol Pablo le dice a la iglesia. Tenemos muchas misericordias, son la certeza, pero vienen tres demandas inmediatamente. Versículo 3, ¿ven alguna demanda del Señor ahí, a la iglesia? No tener más alto concepto de sí mismo. Sí. Aquí en realidad son dos. El no tener más alto concepto de sí mismo, sino y pensar de uno mismo como con cordura. Bueno, son dos demandas que están allí y que nos habla de tener una actitud humilde. ¿Se acuerda que hablábamos eso? Tener una actitud de humildad. Bueno, entonces mira cómo se van sumando las demandas, es lo que el apóstol Pablo le está diciendo. De ahí en adelante comenzó todo el tema de los dones espirituales. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo eso? Y aquí aparece varios dones espirituales que pudimos ver. Por ejemplo, ¿se acuerdan de una de las clasificaciones que le dimos a los dones espirituales? Si alguno la anotó por allí. ¿Se acuerdan las clasificaciones que le dimos? O sea, los dones espirituales pueden ser clasificados de tres formas. ¿Cuáles eran estas? ¿Se recuerdan? Enseñanza, servicio y de milagro. Claro. ¿No? La enseñanza, servicio y las señales, los milagros. Esas tres clases de dones espirituales. Y en realidad aquí teníamos, por ejemplo, versículo 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, ¿cierto? Porque el Señor nos da ese. Y ahí empezaba el de profecía. ¿Se acuerdan del de profecía? Que era exponer públicamente el Evangelio. ¿Se acuerdan eso? Profecía. Aparecía también el de servicio, bueno, el de enseñanza, el de exhortación, el que reparte, ¿cierto? Que esto es el dar, el que preside, que el de preside podría estar dentro de los... es como un don aparte, porque es de liderazgo, en realidad. Bueno, porque no se enseña, no tiene que ver con enseñar, ni tampoco tiene que ver con servir, aunque sí es un servicio, podríamos catalogarlo como de servicio. Bueno, el que preside, el que hace misericordia con alegría. Bien, entonces, aquí nos está diciendo algo, y yo los quiero llevar a una reflexión importante, hermano. Entonces, tenemos demandas que son, primero, que tienen que ver con Dios, ¿cierto? Versículos 1 y versículo 2. ¿Se dan cuenta que tienen que ver con el Señor directamente?
que tienen que ver con nuestro carácter, con nuestra devoción, con nuestra intimidad con el Señor. Y de allí viene una actitud de humildad, porque eso no solamente las demandas no están relacionadas simplemente con Dios de manera vertical, porque si no, nos tendríamos que ir a un convento, ¿cierto? Nos vamos ahí donde nadie nos moleste y finalmente tenemos una relación con Dios, simplemente. No, pues siempre la adoración al Señor está relacionado con el otro también. Porque el mandamiento es amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, de las demandas que tienen que ver con nuestra relación con Dios, hay una transición que es un carácter humilde, una actitud humilde, para luego ir al servicio de los otros. Bueno, ahora bien, este servicio, ¿cuál es la demanda? ¿Cuál es la demanda que Dios da para el servicio? Pregunto, ¿cuál es la demanda que Dios tiene para el servicio? Humildad, amor. Primero que con una actitud humilde, ¿cierto? Pero el servicio, cualquiera de estos dones espirituales que son para edificación de la iglesia, ¿verdad? Así lo dice 1 Corintios 12, que son para edificar, vale decir que son para que sean útiles para la iglesia. Tiene que tener la base y el propósito y el medio para poder hacerlo, que es versículo 9, por favor. Y allí comenzamos a retomar, vamos a tomar el día de hoy y que vamos a hacer una reflexión respecto a lo que aquí aparece. El versículo 9, mira cómo nos dice. Todo tipo de servicio tiene que tener esta característica, que es que sea un servicio amoroso, que esté cimentado y dirigido por el amor. Bueno, y aquí nos dice que el amor sea sin fingimiento. O sea, de aquí en adelante, por eso, de hecho, en el versículo 10, mira cómo lo sigue profundizando el apóstol Pablo. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Bueno, porque el amor es así. El amor es fraterno, viene desde dentro. Eso es lo que quiere decir, desde las entrañas. Bueno, el amor. Y esa es la característica con que estos dones espirituales tienen que ser hechos. Es más, no solamente en términos de dones espirituales. La vida del creyente es una vida que principalmente muestra, evidencia amor. Para evidenciar amor, ya lo dijimos delante, el Señor Jesucristo dijo que el principal mandamiento es amar al Señor con todo, ¿cierto? Amor y amar al prójimo como a uno mismo. En ese sentido, les pregunto, hermanos, ¿qué es el amor o qué es amar? ¿Qué es el amor o qué es amar? Buscar el bienestar de otra persona. La búsqueda del bienestar del otro. Eso es el amor. Lo hemos conversado otras veces, ¿verdad? Respecto a lo que es el amor. Porque hoy día el concepto de amor está muy distorsionado en el mundo. Y precisamente lo que tenemos que hacer es no conformarnos al mundo. ¿Verdad? Ya lo había dicho el apóstol Pablo aquí. Buscar el bienestar del otro. Amar a Dios entonces podría ser buscar el bienestar de Dios. ¿Podemos nosotros buscar el bienestar de Dios? ¿Podemos nosotros buscar el bienestar de Dios? Sirviendo a la iglesia. Sirviendo a la iglesia, perfecto. ¿Cómo buscamos el bienestar de Dios? O sea, en estricto rigor, nada de lo que nosotros hagamos va a hacer que Dios esté mejor. Eso, porque Dios ya está pleno, es Dios, ¿verdad?
es inmutable. Por lo tanto, nada de lo que nosotros hagamos va a afectar o va a alterar la esencia de Dios, su bienestar. Pero sí podemos buscar el bienestar de Dios, ¿o no? ¿En qué sentido? Con un corazón inclinado a agradarle. Un corazón inclinado a agradarle. Buscamos el bienestar de Dios cuando Él es reconocido. Cuando nosotros damos testimonio de quién es Él. Eso es básicamente. Pero también buscamos el bienestar de los otros. Y eso es a través del amor. En ese sentido, hermano, ¿cómo definirían el amor? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Anteponer, es como Dime. anteponer a alguien o a Dios, no sé, antes que a uno, algo así. No. Ya, perfecto. Negarse uno mismo. Negarse a uno mismo está relacionado porque es buscar el bienestar del otro y no buscar el bienestar propio. ¿Cierto? El amor es un sentimiento. ¿Es un sentimiento el amor? No. Una decisión. ¿Es una decisión? ¿Qué creen, hermanos? ¿Qué es el amor? Estamos como en una clase de filosofía. ¿Qué es el amor, hermano? ¿Es un sentimiento? Todas las opiniones son bienvenidas, hermano, por favor. Dios es amor. Dios es amor, ¿ya? No es un sentimiento porque si fuera un sentimiento cambiaría. Los sentimientos cambian y el amor permanece, ¿cierto? El amor nunca deja de ser. Ok, pero no estoy preguntando qué no es, sino qué es lo que es. ¿Qué es lo que es? Una virtud que que tenemos para poder amar a nuestro prójimo. Buena. ¿Y esa virtud es inherente a nosotros? ¿Cómo? Vale, esa virtud es inherente a nosotros, vale decir, es parte de nuestra esencia. No, a través de Dios. Viene de Dios. La palabra nos dice claramente que el amor es fruto del Espíritu. ¿O no? En la lista de Gálatas 5, 22 y 23, el amor es la encabeza. Es fruto del Espíritu. Por tanto, cuando dice, mira hermano, amaos los unos a los otros, o que el amor sea sin fingimiento, si bien es cierto, es una demanda que para nosotros, para cada uno de nosotros. Pero tenemos que tener claro la fuente del amor. Porque si nosotros no tenemos claro de que el amor es fruto del Espíritu, podemos intentar amar bajo nuestras fuerzas, pensando que el amor lo producimos nosotros. El amor es fruto del Espíritu, hermano. Bueno, y el amor, una de las características es que sea sin fingimiento, vale decir que no tenga hipocresía, que sea verdadero. Más encima, o sea, ni siquiera es la clase de amor que nosotros podemos dar. Ahora bien, esto es súper importante, hermano, que lo tengamos en consideración, porque si nosotros no lo asimilamos y no lo llevamos a la práctica, finalmente lo que vamos a estar haciendo, vamos a estar viviendo vidas totalmente con buenas intenciones para adorar al Señor, pero muy perdidas. Si el amor es fruto del Espíritu, entonces, hermanos, ¿cómo consigo amar? ¿Cómo conseguimos amar a Dios y amar a los otros? Y ojo que el amor, ¿cuál tendría que ser la calidad del amor? Bueno, aquí dice que sea sin fingimiento. El Señor Jesucristo dice que nos amemos como Él nos amó.
¿Cómo podemos lograr eso? ¿Cómo los creyentes, personas normales como nosotros, podemos amar a Dios y podemos amar al prójimo? ¿Es posible? La calidad de este amor tiene que ser la calidad con que Cristo amó, entregándose, amando de una manera santa, buscando el bienestar del otro, negándose a uno mismo. ¿Es posible? Te hago una pregunta hoy, hermanos, todos los que estamos acá, que me están escuchando, que están en sus casas. ¿Tú amas a Dios y amas al prójimo como Dios demanda? ¿Tú hoy día amas al Señor por sobre ti? ¿Tú hoy día amas a tus hermanos por sobre ti mismo? Pastor, Marito, ¿me escucha? sí, te escucho, fuerte y claro. Yo con respecto a esa pregunta, sé que la pregunta es abierta para responder. Yo creo que uno ama al Señor y ama al hermano de esa manera, pero mi amor nunca es 100% puro por mi condición humana. Nunca es 100% santo. O sea, las características que usted dio, yo creo que si nos pregunta a todos, ninguno va a decir, no, yo no amo a Dios, no amo a mi hermano. Porque si no, no sería no hubiera habido ningún tipo de transformación en mi vida. Pero mi amor ante mi hermano y ante Dios siempre está al debe, como toda mi vida, po. Gracias, Marito, por tu testimonio personal. No. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. El tema es que la demanda acá es ámense sin fingimiento, sin hipocresía. Sigue siendo el mandamiento por eso. O sea, el mandamiento sigue siendo ese. El mandamiento sigue siendo amar a Dios con todo lo que tenemos. Yo entiendo el punto. Yo entiendo que nos cuesta y que es difícil poder nosotros calificarnos a nosotros mismos de esa forma, que estamos amando a Dios con todo. Sí, pero el mandamiento sigue estando allí. Amar a Dios con toda el alma, con todo el corazón, con todas las fuerzas, ¿verdad? Y amar al prójimo como nosotros mismos nos amamos. Por lo tanto, que nosotros no podamos hacerlo, o que nos cueste, o que sea muy arduo, no invalida el mandamiento. Por tanto, y la pregunta mía, hermano, es ¿cómo nosotros podemos llegar a amar a Dios y amar a los demás? ¿Cómo nosotros de todas estas misericordias que hemos recibido las podemos llevar a la práctica? Llegar al versículo 9 que hemos... Mira, todo, mira hermano, lo que ha sido hasta acá. 11 capítulos, y lo que lleva el capítulo 12, para llegar al versículo 9. Para llegar al versículo 9 del capítulo 12, y donde nos dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y lo bueno, y versículo 10, amaos los unos a los otros, con amor fraternal. Entonces, ¿cómo nosotros podemos amarnos, llegar a amarnos mutuamente, con amor fraternal? Yo creo que por las misericordias del Señor, porque el Señor nos ha dado certeza en el sentido en que gracias a Él podemos nosotros amar. Dios nos amó primero, nosotros le amamos a Él. Entonces, no es algo que nazca de nosotros, sino que es parte del don de Dios, que también es amor, y presentando nuestros cuerpos, como decía la palabra, no conformándonos a este siglo, renovando nuestro entendimiento, porque si nos ponemos a pensar como el mundo, claramente no nos vamos a amar solamente a nosotros mismos, pero considerando las misericordias del Señor, va a ser distinto. Gracias, Sarita. ¿Saben qué, hermanos? Esto es muy importante, porque a lo que lo estoy llevando yo, hermano, es cómo llevamos esto a la práctica. Ese es el punto.
cómo esto lo hacemos realmente, lo hacemos vivo, realmente cómo esto lo llama, y que pueda ser sostenido en el tiempo, no sean arranques emocionales nomás, que ahora amo al hermano, entonces ya amemos, pero no, que sea algo sostenido en el tiempo y que realmente podamos adorar al Señor, servir a los hermanos, como Él es digno y no como nosotros pretendemos hacerlo. Y en ese sentido, hermano, es relevante lo que está haciendo la Sarita. Por eso lo que dijo la Sarita es muy importante no saltarse los pasos para poder llegar al versículo 10. Pastor, Dígame, Marito. o sea, perdona que sea... Bueno, es que yo lo miro en el papel es hermoso, po, pero en la realidad nunca lo logramos. De hecho, mi pregunta sería, ¿en qué momento los frutos del Espíritu son 100% reales en mi vida y se cumplen siempre? Porque si se cumplen siempre, a cabalidad, estaría bordeando la santidad, pues, estaría listo para irme. Y eso no va a ocurrir porque siempre voy a caer. Sí, te entiendo. Entonces, ¿cuándo se hacen 100% real? Porque usted dice, es una demanda, yo lo tengo clarísimo, que lo tengo que cumplir. Pero en algún momento se me va a caer, pues. Claro, yo pido perdón y me vuelvo a levantar y lo vuelvo a mantener, pero se va a caer. Como siempre, pues. Si nunca vamos como avión, pues siempre aparecen los musulmanes y nos caen, pues. Gracias, Marito, por tus ejemplos que son tan específicos. Sí, dale, Ricky. Lo que pasa es que por eso el apóstol Pablo, y uno se le da vuelta a los primeros versículos de este capítulo, habla primeramente de las misericordias de Dios y después enfatiza en el hecho de renovar nuestra mente, nuestra forma de pensar, porque naturalmente nosotros siempre le damos más valor a la opinión pública. Nos afecta, como si se fija hoy en día, las redes sociales es un ejemplo vivo de eso. El famoso, el me gusta o buscar la aprobación de otro. Pero tristemente nosotros caemos en lo mismo muchas veces como cristianos diciendo que Dios nos dio todas las cosas. Nos dio toda su riqueza a través del Evangelio, a través de Jesucristo, y por eso el apóstol Pablo, no sé, piensa un poquito aquí, enfatiza en renovar nuestra mente, si no piensen como el mundo piensa. Aquí Dios nos dio todo a través de su misericordia, nos otorgó todas las cosas, si bien por eso uno tiene que mirarse en su condición real, que quiero decir, no creerse más de lo que cuenta que corresponde. Y bien dice ahí Mario que siempre caemos, efectivamente, siempre caemos y siempre vamos a caer, y quizás siempre vamos a caer, pero cuando empezamos a depender de Dios y a depender de su gracia y misericordia, vivimos una vida distinta, y es cuando nosotros miramos, por eso también uno ve en muchas partes de la Escritura que pongamos nuestra atención en el Evangelio, pongamos nuestra atención en Cristo Jesús, quien es nuestra consumación, nuestra fe, nuestra fortaleza. Es decir, uno puede extraer de tantas pasajes de la Biblia cosas que nos dan garantía de esta santificación que Dios quiere, que está trabajando en nosotros, porque es un hecho, es la obra de Dios en nosotros, no nuestra obra para Dios, es la obra de Dios en nosotros. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Mira, y el punto es, hermano, para que cómo nosotros podemos, de manera práctica, hacer vivo estos conceptos, porque que entendemos, que sabemos que por ejemplo, alguien que lea por favor Segunda de Pedro 1:3. Segunda de Pedro 1:3. Segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ya, mira, gracias Amanda. Aquí nos dice algo que ha sucedido en nosotros. Todas las cosas, mira, todas las cosas que pertenecen a la vida, vale decir, a la vida eterna, y a la piedad, que es a la devoción a Dios, todo nos ha sido dado por su divino poder. Bueno, ese es el punto de partida. Nosotros, ¿se acuerdan que lo vimos el otro día en la última predicación? Que hemos recibido todo, hemos sido santificados, hemos sido limpiados, hemos sido justificados. ¿Se acuerdan todo eso? Y de ahí más todas estas misericordias, todas estas cosas las hemos recibido. ¿Para qué?
¿Para qué hemos recibido esto? Bueno, por favor, alguien que lea Efesios 2:10. Efesios 2:10. ¿Puedes leer Efesios 2:10, hermanos? Si alguien lo tiene por ahí. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos hechura suya. Qué lindo eso, ¿cierto? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios de antemano las había preparado, ¿cierto? Para que anduviésemos en ellas. Entonces, todas las cosas nos han sido dadas. Escúchame, todas las cosas nos han sido dadas. Y hemos sido creados por Dios para andar en buenas obras. Entonces, el tema mío es cómo nosotros hacemos eso efectivo. Cómo realmente nosotros podemos llegar al capítulo 12, versículo 9 y 10 de Romanos y decir, ahora estoy amando a Dios, estoy amando a los demás, sin fingir. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, y aquí está el punto, hermanos, por favor. No nos podemos saltar los pasos, no nos podemos decir, ya, entiendo esto, entonces vamos a servir a la iglesia, vamos a amar. Porque eso estamos fundamentando nuestro servicio o nuestras intenciones en nuestras fuerzas. Para poder amar como Dios demanda, de esta forma, necesitamos haber antes sido transformados por Él. Necesitamos necesariamente haber sido transformados por Él. Y no estoy hablando de una transformación, la transformación cuando el Espíritu Santo vino a nuestra vida. Estoy hablando de una transformación continua. De aquella que habla en 2 Corintios 3:18, que de gloria en gloria estamos siendo transformados en la misma imagen de Jesucristo, ¿cierto? De esta transformación del entendimiento que habla aquí el apóstol Pablo en el versículo 2. Transformar el entendimiento. Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros, hermanos, es presentar nuestra vida en sacrificio vivo. ¿Y cómo lo hacemos? Transformando el entendimiento. Debemos transformar el entendimiento. Y aquí hago la pregunta. Entonces, ¿hay un prerequisito antes de amar? Entonces, ¿se dan cuenta, no? Antes de amar hay un prerequisito, que es ser transformados para poder amar. O sea, es que el Espíritu Santo provoque el fruto del Espíritu en mí. Ese prerequisito es que nuestra mente sea transformada. ¿Y cómo la mente es transformada? Porque aquí dice no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces mi entendimiento tiene que ser transformado. ¿Cómo nuestro entendimiento es transformado? A través de la palabra de Dios. A través de la palabra del Señor. La palabra del Señor es bien clara. ¿Qué produce en nosotros? ¿Qué produce en nosotros? El querer como el hacer. El querer como el hacer, por supuesto. ¿Qué más? ¿Qué más produce en nosotros la palabra del Señor? Nos limpia, nos da vida. La palabra del Señor, dice Jesucristo, capítulo 17, versículo 17 de Juan, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Lo que la palabra produce en nosotros es santificación, transformación. Bueno, el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le decía lo siguiente, por favor, vayan allá, que hoy día y la próxima sesión vamos a estar hablando, profundizando esto, porque es, hermano, no, para mí no me voy a quedar tranquilo si es que esto no queda bien claro, y no solamente queda claro, sino que empezamos a hacer parte de nuestra vida. Primera de Timoteo. ¿Encontraron? Primera de Timoteo, capítulo 1.
Pablo le estaba escribiendo, escúchenme por favor, que esto es importante. Pablo le estaba escribiendo a Timoteo para que no permitiese que se enseñara falsa doctrina, porque esa falsa doctrina llevaba a las disputas. Bueno, eso es lo que les dice acá. Y no al amor. Porque los hermanos tienen que amarse, acabamos de verlo, ¿cierto? Entonces la falsa doctrina que produce disputas. La sana doctrina, como lo dice allí al final del versículo 10, y para cuanto se oponga a la sana doctrina según el glorioso evangelio, ¿cierto? A la sana doctrina es la que produce ¿qué cosa? Amor. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo se produce en el creyente el amor? Mira, por favor, alguien que lea el versículo 5 y versículo 5 simplemente, de 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El propósito del mandamiento es el amor. Lo vimos delante y esa era la cuestión. ¿Se acuerdan? El amor. ¿Cómo podemos amar? Sin fingimiento, fraternalmente, como Cristo amó. ¿Cómo podemos amar? Bueno, y aquí Pablo le dice algo a Timoteo que es clave. El amor tiene una raíz. ¿Y cuál es? Nombra tres cosas acá. Nacido de, el amor, nacido de. ¿De dónde? ¿El amor nace de estas tres cosas? ¿O vale decir, estas tres cosas dan a luz el amor? Bueno, ¿cuáles son estas tres virtudes? Corazón limpio, ¿Sí? buena conciencia y fe no fingida. Perfecto. El creyente, para poder amar, necesita desarrollar estas tres virtudes. Un corazón limpio. ¿Cómo el corazón puede limpiarse? Un corazón puro. ¿Qué es lo que limpia el corazón? Entendamos que el corazón no es el miembro de nuestro cuerpo, ¿cierto? Es todo nuestro ser, que incluye nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, todo lo que somos. El corazón, ¿cómo se limpia? por la palabra del Señor. En el capítulo 15 de Juan, del Evangelio de Juan, Jesucristo les dice, creo que en el versículo 3, déjenme ir allá para... Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Claro, exacto, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra del Señor produce limpieza, purifica, santifica. Por lo tanto, si debemos amar y el amor nace de un corazón limpio, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En términos prácticos, ¿qué es lo que me va a limpiar el corazón? La palabra. Ahora, pero ¿cómo? ¿Cómo me limpia la palabra? ¿Qué hay que hacer? Me pongo la palabra aquí. Así. Ya, me estoy limpiando. Estoy yendo en ridiculez, hermano, por supuesto, por favor. Pero, ¿qué tenemos que hacer con la palabra? Leerla, meditarla, aplicarla. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes, hermano? ¿Qué tenemos que hacer en lo práctico? Porque esto es lo que quiero yo transmitirle a ustedes. Es realmente porque entendemos que la palabra nos va a limpiar. Lo hemos visto siempre. Ahora, pero, ¿qué tengo que hacer? ¿O es algo que yo espero que la palabra obre solamente en mí? ¿Y yo tengo alguna responsabilidad? Ya, Jocelyn compartió algo. ¿Qué más? Examinarse a través de la palabra. Exacto, Javier. Examinarnos a través de la palabra. Y pon atención, hermanos. Examinarnos con la palabra está relacionado como
yo me acerco a la Escritura. La palabra del Señor nos examina, discierne nuestros pensamientos, ¿cierto? Y llega hasta allá, hasta los tuétanos, como una espada. La palabra del Señor, que es viva, nos examina. ¿Te acuerdas del salmista que gritaba y decía, examíname, Señor, y seré limpio? Examíname. La palabra del Señor tiene que examinarnos. Y el Espíritu Santo va provocando en nosotros, porque nos va iluminando y nos vamos dando cuenta. ¿Qué es examinarse? En términos prácticos, examinarse, hermanos, es ver quién es Dios, cuáles son sus demandas y contrastarlo con nuestra vida. ¿Quién es Dios? ¿Cuáles son sus demandas? Y las contrastamos con nuestra vida. Eso es examinarse. ¿Y en qué lugar podemos examinarnos? ¿En qué lugar de la Escritura podemos examinarnos? ¿Qué creen ustedes? En toda su palabra, pues. Toda la Escritura es útil, es inspirada por Dios y es útil primero para enseñarnos. Y eso nos enseña quién es Dios y nos enseña cuáles son sus demandas. Toda la Escritura. Donde tú tomes las Escrituras, vas a ver, va a hacer referencia a quién es Dios, va a mostrarte un atributo de Dios y va a mostrarte cuáles son sus demandas. Siempre, siempre. Por lo tanto, cuando hablamos que, y volvamos a, por favor, no perdamos 1 Timoteo 1:5, que el amor es nacido de un corazón limpio, la palabra limpia nuestro corazón cuando nos examinamos delante de ella. Y examinarnos, hermanos, es un ejercicio que está dentro de lo que yo llamo la meditación bíblica. Bueno, dentro de lo que yo llamo la meditación bíblica está esto de examinarnos. La meditación bíblica, la palabra del Señor la promueve mucho, ¿sabían ustedes, no? Meditar en la Escritura. De día y de noche están meditando en la Escritura. Y una parte de la meditación bíblica es examinarnos. Y examinamos nuestra vida a la luz de lo que el autor quiere decir. Entonces, teniendo claro primero qué es lo que el autor quiso decir, eso requiere un estudio bíblico, un estudio del pasaje que estamos teniendo. Inmediatamente lo que me tiene que llevar a ese pasaje es a examinarme. ¿Y saben qué? ¿Es común examinarse o no? Hago la pregunta, ¿es común en el creyente, en el día a día, examinarse? No, por lo general, a veces uno lee la escritura y piensa en otro. Más A ver, que... ¿cómo eso, hermana? Cuéntame. No, porque de repente uno lee la Biblia y dice, oh, este pasaje, no sé, le viene a tal persona que está pasando por tal situación o cosas, como que más pensamos en otro que en examinarnos nuestra propia vida. Sí, sí, totalmente. A veces tomamos la Escritura para leerla simplemente. Que en Como sí un trámite. claro, que en sí no es malo. Ojo, no estoy diciendo que todo eso sea malo, no. Pero primordialmente la Escritura, Dios se revela a través de la Escritura. Por lo tanto, tienen que ser usadas para lo que Dios quiso que la Escritura estén presente, que es revelarse a sí mismo. Por lo tanto, nosotros, hermanos, lo primero que tenemos que hacer, y esto es una obra diaria, es examinarnos. Examínate con la Escritura. Y anda a un pasaje. Yo generalmente recomiendo salmos, hermanos. Generalmente recomiendo salmos para comenzar a examinarse y salmos. Por ejemplo, ya, aquí habría uno, Salmo 87, dice, su cimiento está en el monte santo.
ama Jehová las puertas de Sión. Entonces, ¿qué me dice de Dios ahí? Ama Jehová las puertas de Sión. ¿Qué me dice de Dios ahí? Ese pasaje, estoy hablando del Salmo 87, versículo 2. Ama Jehová las puertas de Sión. ¿Qué me dice de Dios ese pasaje? Que Dios es amor. Que Dios es amor, inmediatamente. Entonces yo comienzo a examinar mi vida respecto al amor de Dios. Dios ama. Y Dios realmente me ha amado a mí. Ama a su iglesia, ama a su creación, pero también me ama a mí. ¿Realmente el día de hoy pude disfrutar del amor de Dios? ¿Realmente pude contemplar su amor? ¿En qué cosas? Yo no podría hacer una lista, hermano, de cosas con las cuales el Señor nos ama. De manera espiritual, por ejemplo, la salvación, etcétera. Pero también en términos cotidianos, cómo Él ha mostrado su amor para con nosotros. Tenemos una familia, el Señor nos ha sustentado, nos ha provisto, la iglesia, el trabajo, los cuidados en el ir y venir, etcétera. ¿Y cuál es mi actitud hacia el Señor? Me detuve y además pude compartir acerca de ese Dios de amor. Entonces, todos estos temas son súper importantes para que nosotros los estemos constantemente meditando y examinándonos. Ahora bien, la palabra y el Espíritu Santo nos va mostrando quién es Dios y cuáles son sus demandas. Hay veces que va a ser muy claro quién es Dios, hay veces que van a estar muy claras sus demandas, y otras veces que van a estar, hay que seguir meditando en ellas. ¿Pero qué va a provocar esto? Un corazón limpio, que es lo que estamos viendo en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 5. La palabra va a limpiar nuestra vida cuando nos examinamos delante de ella. Pero hermanos, primero tenemos que estudiar la palabra del Señor para ver qué es lo que el Señor quería decir. Porque no es llegar y tomar cualquier cosa y pensar, entonces esto quiere decir, lo aplico de mi vida de esta forma. No, porque eso no es aplicar, no es lo que Dios quiere decir. Tengo que asegurarme, ser riguroso en entender lo que Dios quería decir en ese pasaje. Requiere de nosotros una seriedad al acercarnos a la Escritura. Y luego, no solamente de saber, porque si solamente estudiamos, nos va a quedar aquí en nuestra mente nomás. No, tenemos que llevarla a nuestro corazón. Es decir, Señor, háblame a través de esto, examíname. Y el Espíritu Santo hace la obra de ir limpiándonos, porque vamos mirando al Señor, vamos mirando sus demandas. Ahora, pero además, mira cómo sigue el versículo 5 de 1 de Timoteo. El amor es nacido de un corazón limpio, ¿y qué más? ¿Qué más decía ahí? De buena conciencia. De buena conciencia. El examinarnos, ¿a qué nos tiene que llevar? ¿Qué va a dar como resultado? ¿Cuál va a ser la conclusión, generalmente? ¿Cuál crees tú, hermano, que va a ser la conclusión después de examinarnos y ver la palabra? ¿Arrepentirnos? Pero antes de arrepentirnos, esto está bueno lo que estás diciendo, Marito, antes de arrepentirnos hay una acción que el Espíritu Santo provoca en nosotros. Convicción. Convicción. Convicción de pecado. El Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio, ¿cierto? El apóstol Pablo lo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Segundo, para convencer, para redarguir. Y nos convence, ¿de qué cosa nos va a convencer después de habernos contrastado con la Escritura? Pecado, justicia y juicio, ¿no? Claro. Nos va a convencer, porque la Escritura nos está examinando, el Espíritu Santo nos está examinando y nos va a convencer de nuestro fracaso en cumplir las demandas de Dios. Y es allí cuando viene lo que Marito decía,
que hacemos nosotros cuando el Espíritu, vemos la Escritura, nos contrastamos con nuestra vida, ¿cierto? Nos examinamos. Y esto toma tiempo, hermano, por eso es tan importante que nosotros consideremos esto seriamente, porque esto es parte de de poder adorar al Señor, esto es parte de nuestra adoración. Cuando viene la convicción de pecado y digo, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, entonces. Yo estoy viendo en la Escritura que tú eres esto y tú demandas esto y yo estoy en esto. Viene la convicción, por supuesto, de pecado y inmediatamente, ¿qué hacemos nosotros, los creyentes, con eso? ¿Qué hacemos con esa información? Confesamos. 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 Confesar significa decir lo mismo. Y decimos lo mismo, si Dios a algo le llama pecado, nosotros también le llamamos a eso pecado. Eso es. Y confesamos nuestros pecados, como dice 1 Juan 1:9. ¿Cierto? Confesamos nuestros pecados. Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Tú dices que debo amar con amor fraternal, lo leímos delante, y en realidad estoy amando como yo estimo conveniente, bajo mi conveniencia. Perdóname, Señor, por hacer las cosas de acuerdo a mi voluntad y no someterme al señorío de Cristo. Pero hermanos, la confesión, que viene después de la examinación entonces, la confesión, incluye dos partes esenciales. ¿Cuáles son? Reconocer nuestro fracaso de adorar a Dios, de cumplir las demandas de Dios. Y segundo, escúchame, si confesamos nuestros pecados, segunda parte de 1 Juan 1:9, ¿qué dice? Él es fiel y justo. Él es fiel para y justo, perdonarnos. y vienen las certezas inmediatamente. Junto con confesar, nos apropiamos de las misericordias del Señor, de las certezas que tenemos en Cristo. Y Señor, he pecado, pero sé que estoy en Cristo y sé que tu gracia es mayor. Transfórmame según tu poder. Y echamos manos a las certezas que tenemos en Cristo, hermano. Tu Espíritu Santo transforme, ilumine, guíe. Como dice ahí en Romanos 8, vimos la obra del Espíritu Santo, que haga morir las obras de mi carne. Porque tú lo puedes hacer. Confío que tu palabra es verdad. ¿Te das cuenta, hermano, no? La confesión está ligada siempre con lo que decimos, reconocimiento, tanto de las demandas de Dios y del fracaso en nuestra vida, pero también de las certezas del Señor. ¿Y eso qué va a dar como resultado? ¿Qué va a dar como resultado eso? Lo segundo que está diciendo Pablo a Timoteo. ¿Qué le decía Pablo a Timoteo? Primero, con un corazón limpio. Segundo, una buena conciencia. Necesitamos, para amar a otros, una buena conciencia delante de Dios, a través de la confesión, pero también delante de los hombres, porque eso también, la convicción anterior, el examinarnos, a lo mejor nos tiene que llevar a decir, tengo que ir y pedirle perdón a alguien. Tengo que ir y solucionar este tema con esta persona, con mi esposo, con mis hijos, con mis hermanos. ¿Me explico, hermanos? Nos va a llevar a una buena conciencia. Nos va a limpiar nuestro corazón y nos va a llevar a una buena conciencia. Y por último, luego de haber hecho eso, y que generalmente, hermanos, los creyentes hacemos esto, lo hacemos, confesamos nuestros pecados, confiamos en el Señor. Pero hay un punto siguiente que Pablo se lo menciona a Timoteo, que estas tres cosas juntas van a dar a luz el amor. ¿Y qué son? ¿Cuál es? La tercera virtud. La fe no fingida. La fe no fingida. Una fe que no sea hipócrita. Una fe verdadera.
¿Cómo nosotros vivimos una fe no fingida? Una fe verdadera. Pregunto, ¿cómo vivimos una fe verdadera, una fe no fingida? Guardando sus mandamientos, viviendo el Evangelio. Es que no es muy distinto a lo que hemos hecho hasta acá. Si nos examinamos el pasaje que hemos estudiado, nos examinamos a nosotros mismos por medio de la palabra. La palabra nos va a llevar nos va a dar convencimiento para confesar nuestros pecados. Y de allí, ¿qué es lo que va a venir? Escúchenme, el arrepentimiento. Arrepentimiento. Y el arrepentimiento está siempre ligado ¿a qué? ¿A qué cosa está ligado el arrepentimiento? A la fe no A la fingida. fe. A la fe no fingida. ¿Y eso qué quiere decir? El arrepentimiento, ¿a qué está vinculado? Siempre. Para que haya arrepentimiento, ¿qué tiene que haber? Un cambio de Un conducta. cambio de estilo de vida. Un cambio. El arrepentimiento en sí mismo, la palabra metanoia, ¿cierto? Es un cambio de dirección. Por tanto, ¿el arrepentimiento qué es? Es una obra de arrepentimiento. El arrepentimiento está vinculado con acciones concretas, posibles, viables, específicas. El arrepentimiento, ¿se acuerdan que lo vimos la vez anterior, la última sesión, en Efesios 4:28? El que hurtaba ya no hurte más, sino que trabaje con sus manos hasta que tenga que compartir. Todo el proceso del cambio. Si yo identifico en mi examinación que estoy pecando contra Dios en un área, que he fracasado en cumplir las demandas de Dios en un área, confieso ese pecado, pero eso me tiene que llevar ¿a qué? ¿A qué cosa me tiene que llevar eso? A una transformación, a un cambio A un radical. cambio. Y eso, ojo, y eso es hechos, esos son obras de arrepentimiento. Vale decir, lo que ya estaba haciendo ya no lo hago más, sino que hago lo bueno. No solamente no hacer lo malo, ojo, no es dejar de hacer lo malo, sino que hacer lo bueno. Y de repente hay cosas que uno tiene que identificar para que esto sea, para que no quede ahí en la nebulosa como un concepto ahí, yo me arrepentí Señor, me arrepiento el día de todos mis pecados. Eso es como muy general. En tu devoción, en tu intimidad con el Señor, en tu confesión, Señor, esto y esto tengo que cambiar. Y entonces, ¿qué vas a hacer para cambiar esto y esto otro? En términos medibles, ¿qué cosa vas a hacer? Entonces tú, de ahí en lo práctico, y aquí viene lo práctico, dices, bueno, te propones en el día, en la semana, va a depender de lo que sea el tema, es decir, voy a cambiarlo por esto, voy a reemplazarlo por esto, el viejo hombre lo voy a vestir del nuevo. ¿Me explico? En esto, porque en esto tengo que cambiar. Y por supuesto que como siempre nosotros nos aferramos de la certeza del Señor para poder lograr ese cambio, porque no somos capaces nosotros poder lograrlo por nuestras propias fuerzas. No somos capaces. Entonces, y ahí es donde el Señor comienza a trabajar en nosotros. Y si este ejercicio, hermanos, de meditación bíblica lo hacemos constantemente, cuando digo constantemente, estoy hablando de todos los días, día y noche, meditamos de la palabra del Señor. ¿Qué va a provocar en nuestra mente todo esto? ¿Qué es lo que provoca en nuestra mente? Un cambio.
un cambio de la mente, lo que Pablo llamaba la renovación del entendimiento. Nuestro entendimiento va a estar siendo renovado si esto lo hacemos todos los días, a diario. Porque es necesario, hermano, que todos nosotros, por supuesto, podamos tener claro de que esto no va a ser de la noche a la mañana. Y Dios no trabaja en nosotros a través de eventos, sino que lo hace a través de procesos de cambio. Y lo primero que tenemos que hacer es cómo la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Cómo la palabra de Cristo trabaja en nuestros corazones. Cómo la palabra de Cristo inunda nuestra mente. Y cuando hablamos que inunda nuestra mente, la palabra de Cristo, hablamos que el Espíritu Santo es el que toma control de nuestra mente. Y cuando el Espíritu Santo toma control de nuestra mente, ¿qué da a luz? Amor. El fruto del Espíritu, encabezado por el amor. ¿Me explico, hermanos, o no? Pero esto es lo que nosotros tenemos que... Esto es llevar una vida de devoción. Apartar tiempo. Apartar tu tiempo. Tu día no puede... Si lo haces de día, en la mañana, por supuesto, va a depender mucho de... Pero yo lo sugiero. El salmista decía, Señor, de mañana oirás mi voz. El Señor Jesucristo se levantaba temprano, a oscuras, ¿o no? A orar. Y apartaba un tiempo. Nosotros debemos apartar un tiempo, porque primero tenemos que estudiar la Escritura. ¿Qué es lo que dice acá? Hoy día, hermano, hay muchas herramientas. Yo te sugiero siempre, a todos los hermanos, les sugiero que tengan un diccionario bíblico. Con ustedes. Hoy día hay aplicaciones de diccionarios bíblicos, hermano. Tengan diccionarios bíblicos, en donde a veces aparece una palabra que no la entendemos y realmente qué es lo que quería decir esta palabra. No necesitamos ver todo un pasaje completo, ni siquiera necesitamos ver un versículo entero. Esto hasta donde podamos examinarnos. Y nos examinamos, y nos examinamos. Yo en lo personal, y esto, disculpe la autorreferencia, pero yo anoto. Todo esto lo anoto, todos los días. Me examino, voy anotando lo que quiere decir el pasaje, anoto la examinación, anoto la confesión y anoto, bueno, ¿cuál va a ser el cambio? ¿Cuál va a ser el cambio? Y esto es lo que esto por hoy día, esto por hoy día, esto por hoy día. Y al otro día lo mismo, y al otro día lo mismo. Y hermanos, claro, siempre van a haber días mejores que otros, sí, por supuesto, porque ahí viene lo que decía Marito delante. Estamos en un mundo corrompido, estamos todavía en una cáscara que es nuestra carne, por supuesto, que se va a oponer a todo esto. Pero hermanos, la obra del Señor y cuando nuestra mente es renovada, va a dar a luz amor, y con ese amor vamos a amar a Dios y vamos a amar al prójimo. Yo esto se lo comparto, hermano, porque de manera muy personal, por la gracia del Señor lo he podido vivir, pero también es algo que la iglesia necesita conocer, nuestra iglesia en general, los creyentes, de cómo acercarnos correctamente a la Escritura, porque la Escritura tiene poder y es suficiente. ¿Me explico, hermanos? ¿Me explico? Entonces, recién allí, hermanos, cuando nosotros somos transformados, nuestro entendimiento es transformado, la renovación de nuestro entendimiento se va renovando por medio de la palabra, de allí el Espíritu Santo comienza a obrar en nuestras vidas, para que lleguemos al versículo 9, que estuvimos hoy, versículo 10, ámense. Ámense. Entre medio, Él va a provocar la actitud humilde en nosotros. Por supuesto. Y además con lo que el Señor ya nos ha capacitado, que son los dones espirituales, ¿no? El Espíritu Santo ya nos ha capacitado con eso ya está. Pero tienen que ser bien utilizados. Y son bien utilizados con el amor que va produciendo cada una de las cosas que de aquí en adelante el apóstol Pablo va a ir diciéndole y que vamos a estar viendo en las próximas sesiones. Ámense unos a otros. El versículo 11, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza. Todo esto es fruto del Espíritu.
sufridos en la oración, en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo con la... Todo esto son el fruto del Espíritu llevado los dones espirituales, a través del fruto del Espíritu, siendo llevado a la acción, compartiendo para las necesidades, unos con los practicando la hospitalidad, bendecid a los que persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes en vosotros, no altivos, asociándose con los humildes, no sean sabios en vuestra propia, no paguéis a nadie mal, etc. Ya viene después toda una vida consagrada al Señor, guiada por el Señor, que va a dar como resultado una adoración, un amor a Él y un amor hacia el prójimo. Así que, hermanos, yo con estas palabritas quería retomar nuestro estudio. Porque por otro lado, hermano, no sé, pero a mí todo esto me provoca esperanza, hermano. Esperanza. Que no es que el Señor haya dejado en mis manos la responsabilidad de amar al otro, sino que Él produce el amor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo mínimo que Él nos pide. Y el Señor hace todo lo demás. Y el Señor va a provocar en nosotros el querer como el hacer. Pero tenemos que acercarnos día a día y correctamente a la Escritura.